Hola chicas, ¿cómo están? Hoy quiero hablar de algo que me tiene un poquito cansada y también bastante intrigada. Vamos a hablar de cómo se representa la mujer musulmana en las series turcas. Porque sí, Turquía exporta telenovelas al mundo entero, desde Fatma Gül hasta Yalu Çapkını. Pero, ¿qué imagen se está dando de las mujeres que usan velo o que viven su fe de una manera más visible? Si miramos las pantallas, parece que siempre son el mismo tipo de personaje. La mujer musulmana es sumisa, triste, sin educación, oprimida por los hombres y, por supuesto, necesita ser salvada por el amor. Siempre hay un príncipe moderno que llega, le dice, tú mereces más, y ella se enamora perdidamente del primer hombre que le sonríe. Por ejemplo, en Kızılcık Şerbeti o Kızıl Goncalar vemos exactamente eso. Y si no es así, entonces tenemos el otro tipo de historia. La chica religiosa que entra en la universidad o en un ambiente secular como si hubiera aterrizado desde Marte. No entiende nada, se sorprende por todo y poco a poco empieza a descubrir la libertad. Primero se suelta el pelo, literalmente, después empieza a cuestionar su fe y finalmente, tachán, se quita el velo y renace. El mensaje es clarísimo. Libertad igual a dejar la religión. En Istambul Encyclopedisi o en muchas series de Netflix pasa exactamente eso. Porque claro, en las plataformas internacionales es más seguro mostrar a una mujer musulmana que se libera que una que se mantiene firme en sus valores y aún así vive una vida plena, profesional y feliz. En cambio, en la televisión tradicional turca eso sería demasiado polémico. Ahí sí, puedes mostrar a una mujer musulmana triste, pero no libre y creyente al mismo tiempo. Eso ya sería demasiado revolucionario. Y si miramos atrás, hasta hace pocos años, las mujeres con velo ni siquiera existían como personajes principales, aparecían, sí, pero como la limpiadora, la secretaria, la madre del protagonista que solo cocina y reza. Jamás como la abogada, la periodista o la científica. Pero en la vida real, las cosas son muy diferentes. Las mujeres musulmanas están en todas partes, en las universidades, en los hospitales, en los medios de comunicación, en la política. Y no solo están, sino que han luchado muchísimo para poder estar ahí. Hace no tanto tiempo, una mujer con velo no podía entrar a la universidad en Turquía. Así de simple. Muchas tuvieron que dejar sus estudios, pero ¿qué hicieron? Educaban a sus hijas con la esperanza de que ellas sí pudieran vivir lo que a ellas se les negó. Y hoy, esas hijas están graduándose en las mejores universidades del mundo, trabajando en empresas internacionales, creando startups, dirigiendo equipos. Pero de eso las series no hablan. Porque claro, mostrar a una mujer musulmana empoderada, moderna y feliz no vende tanto drama. Y mientras tanto, seguimos viendo las mismas historias recicladas. Pero la realidad, la de verdad, es que en Turquía las mujeres creyentes y las seculares conviven todo el tiempo. Estudian juntas, trabajan juntas, son amigas. Sí, tienen formas diferentes de ver la vida, pero eso es lo más normal del mundo. El problema no es la diferencia, sino la necesidad de convertir esa diferencia en un conflicto dramático. Y aquí viene lo más importante, una mujer no necesita renunciar a su fe para ser libre. La libertad no está en quitarse algo, sino en poder elegir. Y muchas mujeres musulmanas eligen vivir su fe, educarse, viajar, amar, trabajar, tener voz. Eligen todo eso sin tener que convertirse en otra persona. Así que, la próxima vez que veas una serie donde la chica religiosa solo encuentra la felicidad cuando se quita el velo, recuerda, eso no es libertad, es solo otro cliché televisivo. Y si de verdad queremos historias nuevas, tal vez deberíamos empezar a mostrar mujeres que no necesiten ser salvadas ni por el amor ni por la modernidad, porque la mujer musulmana real ya se salvó sola hace mucho tiempo. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que las series turcas están listas para mostrar una mujer musulmana libre sin renunciar a su fe? Cuéntamelo en los comentarios.